Hola a todos. Hola, hola. Ahora vamos ahí parece que estamos. Sí, ya. Él debería verse, ¿o no? Sí, sí, se ve. Súper. A ver qué dicen. Hola, hola. Ya, bueno. Ya, chiquillos. Entonces, estamos grabando para los compañeros que no pueden estar el día de hoy con nosotros. Voy a poner mi camarita para. Bueno, distractor. Vamos a hacer por ahí. Bien. ¿Qué más? Voy a poner el famoso blur. Blur my background. Ahí. Perfecto. Ya, pues, entonces, esto yo diría que es quizás una de las partes más pesaditas de la asignatura. Entonces quizás vale la pena aquí poner un poquito más de atención. Ya es un poquito más complejo que lo de amplificadores operacionales, por eso voy a repasar un poco lo que vimos en la clase anterior y vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, muy buenas tardes, estimadas, estimados. Entonces vamos a continuar, como les decía, con el tema de transistor como amplificador. ¿Ya? Entonces, lo que vimos hasta la clase anterior fue básicamente que tenemos, partiendo desde el concepto casi físico del semiconductor, ¿cómo se llama?, del transistor, queremos saber cómo se comporta el transistor por efectos de señales alternas, ¿ya? Cómo amplifica estas señales alternas y cómo lo podemos calcular en base a un modelo, ¿ya? Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces, partimos de esta ecuación, que es la ecuación de Schottky, que nos describe, es la curva exponencial que nos describe cómo aumenta la corriente en base a una tensión que nosotros aplicamos en una juntura, ¿ya? Una juntura NP, ¿ya? Nosotros sabemos que en el transistor que tenemos acá, entre la base y el emisor hay una juntura PN, ¿ya? En el caso de los transistores NPN, y si nosotros aplicamos una tensión continua o constante, entonces vamos a tener una corriente constante que está determinada por esta ecuación, ¿ya? Entonces, en base a esa ecuación, nosotros empezamos a hacer nuestro análisis. Entonces, lo que se hace básicamente es pensar que en la base vamos a aplicar, a ver, disculpen los micrófonos, chiquillos. Lo voy a configurar yo para que no hayan problemas. Me dan un segundito. Voy a poner, me dan 2 segunditos para que no tengamos interrupciones. Voy a configurar en alguna parte. Esto se configura para que en el próximo que entre no entre con el micrófono abierto. If configuration security. Oh, estaba en alguna parte, pero ya no sé dónde. Share sound meetings. Ya bueno, está lo mismo. No lo pille. Con la que lo va a hacer luego. Ya. Entonces, como les decía, partimos entonces de la física del semiconductor, entonces partimos con la ecuación de Schottky. La ecuación de Schottky entonces nos dice cómo aumenta la corriente que pasa por esta juntura PN en base a la tensión que nosotros aplicamos, ¿ya? Entonces, nuestro modelo parte de que nosotros vamos a aplicar una señal que tiene una componente continua y una señal que tiene una componente alterna. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? En base a esa señal mixta que tiene una parte continua y una parte alterna, la pregunta es cómo se ve la señal de corriente, ¿ya? En principio es la señal de corriente de base, pero nosotros sabemos que la corriente de colector, que es la que realmente nos interesa, es cuando está el transistor en la zona lineal, en la zona activa, la corriente de colector, decía, es producto de la corriente de base, ya es simplemente un factor de escalamiento, ya que es el beta. Así que en realidad preguntarse por cómo se ve la señal en el colector es muy similar a preguntarse cómo se ve la señal de corriente y cómo se ve la señal o sea, de corriente en el colector y cómo se ve la señal de corriente en la base. Entonces, con ese análisis, nosotros aquí voy a avanzar un poquito.
Llegamos entonces a las ecuaciones, básicamente aplicando la ecuación de Schottky tanto para la señal continua como la alterna. De hecho, la llamamos al principio señal base emisor continua y alterna, es como todo en uno, ¿ya? Y como en realidad es una suma de una parte continua y una parte alterna, la podemos separar, pero en el exponente de la función exponencial. Y es ahí donde recordamos esta identidad de las exponenciales, que las sumas en el exponente se convierten en multiplicaciones de las dos exponenciales, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos, no sé, pues 2 elevado a 1 más 2, ¿ya? 2 elevado a 1 más 2, donde el exponente es 1 más 2, es lo mismo que decir 2 elevado a 1 por 2 elevado a 2, ¿ya? Entonces sería, no sé, pues 2 por 4 serían 8, ¿ya? 2 elevado a 3, o sea, 2 elevado a 1 más 2, es igual a 8 también, ¿ya? Entonces, en base a esa identidad de las exponenciales, ya de que las sumas en el exponente se convierten en multiplicaciones, entonces utilizamos ese mismo truco matemático para separar en dos exponentes, y esas dos exponentes entonces hacen que vamos a poder tener toda una parte de la función de corriente con respecto al voltaje, toda una parte decía que es continua y toda una parte que es alterna. Entonces toda la parte continua, que es la primera, la vamos a llamar, básicamente como el producto es una corriente, entonces la vamos a llamar la corriente colector continua, ¿ya? Continua. La parte que es alterna, la parte de la exponente que tiene la parte alterna de la tensión base emisor, entonces la dejamos tal cual, ¿ya? Y la dejamos en función del Pero aquí H. depende de cómo sea Puta, no, segundito. Ya, por favor, los micrófonos, chiquillos. Ya. Entonces tenemos la parte alterna que quedó con el exponente, ¿ya? ¿De qué importa de esto? Lo que importa es que nosotros, bueno, nuestro objetivo final, ¿cuál es? Es hacer un amplificador, porque ya hemos hablado harto, los amplificadores tienen que ser lineales para que no distorsionen, ¿no? Si un amplificador no es lineal, entonces genera distorsión. ¿Qué significa distorsión? Significa que va a generar armónicas en las señales que ustedes ingresen. Entonces usted pone una señal y a la salida le va a salir la señal más algunas armónicas, o sea, componentes espectrales que no están en la señal original, ¿ya? Ese es el problema de la distorsión, o ese es, por definición, cuando tenemos una función no lineal, independiente de cuál sea la función, ¿eh? Puede ser una exponencial, puede ser una función trigonométrica, puede ser el recorte, por ejemplo, lo que sea. En general, todo lo que sea no lineal les va a generar entonces armónicas en las señales que ustedes ingresen. Entonces, si nosotros, aquí hice el grafiquito, ya, si vieron la rápida con el emulador de TI, comparamos las dos señales, entonces, una exponencial, que es la que tenemos acá, pero con una señal que no es no lineal, sino que una señal lineal que es 1 más x, podemos ver que coinciden bastante bien al principio. ¿Qué significa al principio? Cuando la exponente, en este caso cuando x es menor que 1, podemos ver que las dos funciones son muy similares, ¿ya? Y es precisamente de eso que nos agarramos para decir, bueno, esta exponencial, que es la que gobierna finalmente la parte alterna de las señales, en realidad se comporta como una función lineal cuando el exponente es menor que 1, ¿ya? Ahí, en ese caso, las dos funciones que están acá son iguales. La función e elevado a x es igual a la función 1 más x, ¿ya? Entonces, podemos decir, ¿ok? ¿Cómo logro que toda la parte del exponente sea menor que 1? Es simplemente cuando como ven, hay una división, entonces para que la división sea menor que 1, o sea, sea una fracción menor que 1 me refiero a que sea entre 0 y 1, ¿ya? Entonces la tensión base emisor tiene que ser más pequeñita que la tensión del voltaje térmico que nosotros mencionamos, que era 25 milivolt cuando tenemos temperatura cercana a la temperatura ambiente, ¿no es cierto? Entonces 25 milivolts. De hecho, de ahora en adelante vamos a trabajar casi siempre con 25 milivolts, ¿ya? Así que si la tensión base emisor, o sea, esa pequeña tensión, recordemos la que teníamos, volvemos acá, esta tensión alterna, que es la que tenemos acá, es menor o es mucho menor que 25 milivolts, ¿ya? Entonces vamos a ver que todo este dispositivo se comporta como un sistema lineal y por lo tanto la señal que va a salir por el colector, que vamos a medir, por ejemplo, con un osciloscopio, va a ser una señal que va a ser proporcional a la señal alterna que yo estoy ingresando acá en la base, ¿ya? No así, si es que la tensión que yo ingreso alterna en la base es mucho mayor que 25 milivolts, entonces voy a tener una señal en el colector, pero ya no va a ser solamente esa señal, van a estar las armónicas de esa señal, por lo tanto la señal va a estar distorsionada, ya no me sirve como un amplificador, ¿ya?
va a generar distorsión y eso es lo que queremos evitar. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema, cuando nosotros decimos si es que este cociente entonces es mucho menor que 1, ¿ya? Eso se cumple cuando la tensión base emisor, en este caso estamos analizando la señal alterna, ¿ya? Entonces tensión base emisor alterna es mucho menor que el voltaje térmico, podemos reemplazar esa exponencial por la función 1 más x, ¿ya? Por la función entonces 1 más la tensión base emisor alterna dividido en voltaje térmico, lo que tenemos acá, ¿ya? Así que finalmente esto lo podemos volver a separar en una parte continua, o sea, finalmente, ¿qué es lo que nos estamos preguntando? ¿Cuál es la función de corriente a la salida? La función de corriente de colector a la salida tiene una parte continua, ¿ya? Que es precisamente la corriente continua que ya habíamos calculado previamente, que era todo esto de acá, multiplicado por el 1, ¿ya? Nos queda ahí. Y la parte alterna, como ven, se multiplica también por la corriente continua que habíamos calculado acá, ¿ya? Entonces nos queda el punto de operación, o sea, la corriente continua, dividido en este voltaje térmico, es un factor que multiplica a la tensión solamente alterna, ¿ya? Y eso, entonces, como ven las unidades de corriente sobre voltaje, son unidades de transconductancia. Y esas unidades de transconductancia quieren decir que es un factor de escalamiento del voltaje alterno que yo ingreso, ¿ya? Para la corriente alterna que yo obtengo, ¿ya? Entonces, eso sería, ¿ya? Eso lo vamos a saltar. Así que básicamente aquí podemos ver en el diagrama que lo que estamos haciendo, estamos ingresando una señal que tiene una componente continua, como habíamos dicho en la clase anterior, y esa componente continua también tiene una componente alterna, aquí en este caso es un triangulito, una señal de cierre, y la señal de cierre entonces aparece amplificada, ya también con una componente continua. Si se fijan aquí, el IC tiene una componente continua, pero a nosotros no nos interesan las componentes continuas a priori, lo que nos interesa es cuánto amplifiquen las señales alternas, ¿ya? Y queremos que esas señales alternas no estén distorsionadas, entonces, ¿ya? Eso entonces es lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿ya? Bueno, ese factor de escalamiento, ahora, como ya sabemos cómo se amplifican las señales alternas, podemos utilizar el modelo para solamente tratar las señales alternas y olvidarnos un rato de las señales continuas, ¿ya? Entonces, esa relación entre el voltaje que yo ingreso, la corriente que yo obtengo, dijimos ese factor de escalamiento es un valor de transconductancia, que va a ser el valor Gm, ¿ya? Que vamos a utilizar de ahora en adelante en nuestro modelo, que lo vamos a introducir en breve, ¿ya? Entonces, el Gm, o transconductancia del modelo, está determinado por el punto de operación de la corriente de colector continua, ¿ya? Dividido en el voltaje térmico. O sea, si es que ustedes tienen un transistor polarizado en un punto de operación, supongamos 1 mA, o ya, para ser práctico, 25 mA, el voltaje térmico, bueno, son 25 milivolts, entonces la transconductancia es 1 A por volt. Ya recuerden siempre las unidades, ampere por volt. Así que, eso, ¿qué significa? Significa que yo aplico, por ejemplo, 1 mV en la base emisor, entonces voy a tener 1 mA de corriente alterna en el colector. ¿Ya? Si yo aplico, no sé, pues 10 mV en alterno en la juntura base emisor, voy a tener 10 miliamperes alternos en la corriente de colector. ¿Ya? Va a estar determinado por esto. Entonces ahora podemos ver si queremos aumentar la transconductancia, o sea, queremos como aumentar la ganancia del amplificador. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, BT es fijo, así que lo único que se puede hacer es aumentar la corriente, el punto de operación, ¿ya? La corriente de colector DC, la parte del punto de operación. Eso, si ven en el gráfico, tiene sentido, porque si yo aumento mi corriente colector con mi punto Q, lo hago más elevado, ¿qué va a estar sucediendo? Que voy a estar aumentando la pendiente, ¿ya? De ese punto Q a medida que yo lo hago más grande. O sea, por ejemplo, si hice es el doble, la pendiente aquí va a ser el doble también a el punto acá donde está parado, ¿cierto? Entonces, básicamente yo aumento la pendiente al aumentar el IC como muestra la fórmula, ¿ya? Entonces, esa es la transconductancia. En el modelo que vamos a ver a continuación tiene una importancia grande porque es uno de los parámetros que me fijan la ganancia del amplificador que voy a tener finalmente como con este transistor, ¿ya? Así que eso, dejemos hasta acá entonces lo que habíamos hablado la última vez y ahora ya empezamos a ver como conceptos más nuevos, ¿ya? Entonces, ¿dónde estamos? Ya tenemos el GM definido, ¿ya? La transconductancia, que sabemos la relación entre el voltaje que aplicamos como entrada y sabemos la corriente que se genera a la salida. Pero aún no llegamos a un modelo de un amplificador lineal, ¿ya?
Recordemos, los modelos de amplificadores lineales son los que vimos al principio. Son el amplificador de voltaje, el amplificador de corriente, el amplificador de transconductancia y el amplificador de transimpedancia. O sea, de transresistencia, quiero decir, perdón. Entonces, aquí, naturalmente, como el factor que estamos viendo, que es transconductancia, esto tendría que derivar a un modelo lineal de un amplificador de transconductancia, ¿ya? Entonces ya tenemos el factor de escalamiento, pero todavía nos falta definir dos elementos. Un elemento en particular, que es la impedancia de entrada. Recordemos que en todos estos amplificadores tenemos las impedancias de entrada, que son importantes. Ustedes vieron por qué son importantes, porque la impedancia de entrada de una etapa, al final, se interactúa con la impedancia de salida de la etapa previa, ¿ya? O la impedancia de salida de una etapa interactúa con la impedancia de entrada de la etapa siguiente, si quieren verlo, ¿ya? Entonces, tenemos que saber en nuestro modelo, ¿ya?, de señales alternas, cuál es la impedancia de entrada que va a tener este sistema, ¿ya? ¿Cómo lo calculamos? Entonces, para allá vamos. Vamos a tratar de dilucidar cuál es la impedancia de entrada para señales alternas de un transistor, ¿ya? De un transistor bipolar. Entonces, aquí hay un análisis matemático que se parece al previo, ¿ya? Partimos entonces de la corriente en este caso. Recordemos que para calcular impedancias, ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros aplicábamos un voltaje y estimábamos cuál era la corriente que circulaba debido a ese voltaje que yo aplico. ¿Ya? Eso vale para todo. O sea, si yo tengo una caja negra y quiero saber la impedancia de esa caja negra, tengo que simplemente preguntarme, para un voltaje determinado que yo aplico, ¿cuál es la corriente que la caja me consume, por así decirlo, que me quita, no sé? Y el cociente entre voltaje y corriente es la impedancia finalmente, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo. Yo quiero estimar entonces cuál va a ser mi corriente de base. ¿Por qué? Porque le voy a aplicar una tensión de base emisor, ¿ya? Quiero ver entonces el cociente entre los dos, y ese cociente va a ser finalmente mi resistencia, mi impedancia de entrada del modelo, ¿ya? Entonces, partiendo de una corriente de base que tiene una componente continua y alterna, entonces puedo decir que es lo mismo que la corriente de colector que ya calculamos en la diapositiva anterior, solamente que dividido por beta, ¿ya? Como está dividido por beta, que es un factor, entonces yo puedo factorizar y puedo decir que, bueno, la parte continua de la corriente colector se divide por beta y me genera una corriente continua de base, ¿ya? Hasta ahí ninguna sorpresa. Y que la parte alterna de la corriente colector la divido por beta, entonces me genera la corriente de base alterna. Aquí, en vez de poner corriente de colector alterna, al tiro lo traspaso a lo que ya vimos que era la transconductancia, ya que era el factor que me relacionaba la tensión de entrada con la corriente de salida alterna, ¿no es cierto? Y sabíamos que la transconductancia es este factor del ICDC dividido en el voltaje térmico, ¿ya? Así que lo dejamos en estos parámetros. ¿Por qué? Porque ahora quiero involucrar esta tensión base emisor y relacionarla con la corriente de base, ¿ya? Quiero relacionar estos dos, sobre todo la parte alterna, y ver entonces cuál es el equivalente de impedancia de entrada del sistema. Es entonces todo esto que está acá, podríamos decir que es la corriente de colector alterna, según lo habíamos definido ya en la diapositiva anterior. Y como lo dividimos por beta, entonces ahora pasa a ser todo esto que está acá, ese término, en corriente de base, ¿ya? En esos dos términos, la parte continua de la corriente base y la parte alterna de la corriente base. Y si ahora nos quedamos solamente con la parte alterna de la corriente base, que es lo que nos interesa, se nos quedamos solamente con la parte, la expresión a la derecha, entonces ahora podemos hacer simplemente el truco de dejar la tensión base emisor y dividirla por la corriente de base, ¿ya? Tensión base emisor alterno dividido por la corriente de base alterna, y todo este término acá lo pasamos al otro lado de la igualdad, o lo damos vuelta como quieran. La cosa que nos queda entonces de esta forma, ¿ya? Aquí volvemos a pasar el ICDC dividido en el voltaje térmico, lo volvemos a renombrar como transconductancia, como lo habíamos definido en la diapositiva anterior. Y nos queda entonces que la relación entre estos dos, entre la tensión base emisor alterno y la corriente base alterna, es el GM dividido en beta, ¿ya? Si lo reordenamos de nuevo, la tensión base emisor alterno divide la corriente base alterno, o sea, los dos términos alternos, vamos a ver que nos queda entonces beta dividido en GM, ¿ya? Y precisamente esa es la definición de la impedancia de entrada que nosotros estábamos buscando, pero impedancia de entrada desde la base, ¿ya? O sea, mirando desde la base hacia adentro del transistor como dispositivo, como caja negra, si quieres, ¿ya?
Entonces yo aplico un cierto voltaje de base y obtengo una cierta corriente de base que la acabo de calcular en base a estas ecuaciones de acá. Y entonces me dice que esa impedancia de entrada está definida por los parámetros beta y la transconductancia, ¿ya? Y a su vez lo podemos reescribir como el voltaje térmico dividido en la corriente base continua, ¿ya? Este es el punto de operación, pero desde el punto de vista de base, ¿ya? Esta fórmula de acá, la parte de la derecha, no es tan común. El que normalmente se utiliza para calcular esa resistencia de entrada alterna es este término de acá, beta dividido en G. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros ya podemos calcular para el modelo de señales alternas cuál sería la impedancia de entrada del modelo. ¿Ya? Ya tenemos la impedancia de entrada y tenemos la transconductancia, o sea, tenemos los dos parámetros que nos interesan, ¿ya? Para calcular entonces cómo se comporta como un amplificador lineal, ¿ya? Para señales alternas en base al punto de operación del transistor, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Ya, bueno, esto es desde el punto de vista desde la base, o sea, si yo desde la base miro hacia adentro del transistor, entonces la impedancia de entrada es eso, pues la tensión base emisor dividido en la corriente de base, esa R de ahí. También puedo mirar el transistor desde el emisor hacia adentro, ¿ya? Desde el emisor. Ya, aquí de nuevo, yo miro entonces desde la base hacia adentro, entonces aplico una tensión base emisor alterna y obtengo una cierta corriente de base alterna y la relación entre esos dos es el RPi que se llama, ¿ya? RPi porque va a ser la impedancia de entrada para el modelo híbrido que vamos a ver a continuación, ¿ya? Bueno, este análisis se puede repetir, pero ahora desde el punto de vista del emisor. O sea, yo desde el emisor, imagínense que yo soy un electrón, estoy aquí en la Tierra, estoy mirando hacia arriba, el transistor mirando del emisor hacia adentro, quiero saber también, si yo aplico una tensión base emisor, pero yo aplico ahora en el fondo, hago una tensión, o sea, la diferencia de tensión entre base y emisor, la tensión alterna, yo puedo aplicar, la pregunta es, ¿cómo cambia mi corriente de emisor? ¿Ya? Ustedes pueden suponer que la relación entonces es un poco la misma entre la base y el emisor, es la misma que hay con el beta, o sea, en el fondo para señales continuas, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que la corriente de emisor o la resistencia de emisor, algo hablamos la clase anterior para polarización, si yo pongo una R acá, esa R en realidad se ve beta más una vez más grande de lo que es, ¿ya? Entonces, la resistencia, ¿ya? De emisor que vamos a calcular tiene una relación con el RPi, ya calculamos cuando vemos desde la base hacia el emisor, ¿ya? O sea, claramente este RPi lo vamos a poder convertir en un RE. A todo esto, este RPi vendría siendo la impedancia de entrada interna del transistor, ¿ya? Es como una resistencia que va a aparecer, ¿ya? Que reemplaza al diodo. Aquí tenemos un diodo, ese diodo lo utilizamos de nuevo para señales continuas, pero de ahora en adelante solamente queremos analizar señales alternas. Así que esa RPi que calculamos recién va a ser para reemplazar este transistor y poner un modelo lineal, ¿ya? Así que eso, ¿ya? El RE que vamos a calcular es para el mismo propósito y vamos a generar otro modelo muy similar al primero, al de la resistencia RPi, pero se va a llamar distinto. Lo vamos a ver a continuación, me estoy adelantando un poquito, ¿ya? Bueno, entonces como les decía, vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora desde la emisor, ¿ya? Entonces, la corriente de emisor tiene una componente continua y tiene una componente alterna, se relaciona con la corriente de colector, también tiene una componente continua y alterna, con el alfa, ¿ya? Antes empezamos el análisis con la corriente de base, ¿ya? Y la relación era el beta. Ahora hacemos el análisis con la corriente de emisor y la relación es el alfa, ¿ya? El alfa es simplemente la relación entre la corriente colector y la de emisor, ¿ya? Son muy cercanas entre sí, son muy parecidas. ¿Por qué? Porque la corriente de base es la diferencia que hay entre el colector y el emisor, ¿ya? Esa pequeña diferencia de base, esa pequeña diferencia de corriente de base, quiero decir, es tan pequeña que en realidad hace que estas dos corrientes sean muy similares. Así que el alfa, la relación entre estos dos, siempre es muy cercano a uno. Ya ustedes recordarán, el alfa es muy cercano a uno. Entonces, bueno, igual queremos utilizar el alfa, así que decimos entonces que la corriente de emisor continua con la parte alterna se puede dividir en dos partes, ¿ya? Uno que viene desde la corriente colector continua dividido en alfa, y el otro que es la corriente de colector alterna dividido en alfa. ¿Ya? Sin ningún misterio. Entonces vamos a avanzar un poquito más rápido. Y de nuevo vamos a
concentrarnos solamente en la parte alterna de esta ecuación, que es la parte a la derecha acá, y podemos decir entonces que la corriente de emisor solamente producto de las señales alternas, entonces se relaciona con la tensión base emisor alterna, con esta relación que es la corriente de emisor continua dividido en el voltaje térmico. ¿Ya? Esto es derivado de la corriente colector C dividido en voltaje térmico, o sea, la transconductancia, ¿ya? Y el alfa aquí, entonces podemos derivar a eso. ¿Ya? Entonces avanzamos un poquito. Finalmente, ustedes lo pueden analizar con más calma. La resistencia que yo veo, o que veo una señal, ingresa desde el emisor hacia el transistor, ¿ya? Una señal alterna. Veo una resistencia RE, ¿ya? Que nosotros la calculamos en base a esa tensión que yo aplico entre la base y el emisor, y la corriente de emisor que yo obtengo como consecuencia, ¿ya? Y eso está determinado entonces por, básicamente, alfa dividido en Gm, ¿ya? Esa es la fórmula de la resistencia RE, alfa dividido en Gm. Donde ya dijimos alfa generalmente es muy cercano a 1, ¿ya? Entonces podríamos decir que en realidad la resistencia RE es 1 partido en Gm, ¿ya? 1 partido por Gm. Así que no hay mucha diferencia. O sea, si esto es 1 dividido en Gm, donde Gm, bueno, van a ver el orden de valores, pero entre 1 o 0,9999, en realidad es muy, muy similar, ¿ya? Estos dos valores. Así que para efectos prácticos pueden decir que es 1 partido en Gm la resistencia de emisor. Así que el mismo monito que tenemos acá, pero ahora estamos en el emisor mirando hacia adentro del transistor, ¿ya? Y decimos entonces, si yo aplico una tensión base emisor, o si quieren, si mi base es fija, mi tensión de base es fija, y yo en el emisor aumento y disminuyo un poquito el voltaje, ¿ya? Como una señal sinusoidal chiquitita, la pregunta es, ¿cuánto va a cambiar mi corriente de emisor en ese punto? ¿Ya? Va a cambiar un factor que está determinado por RE, y el RE dijimos que lo podemos calcular en base al 1 partido por Gm. ¿Ya? Entonces, con eso ya tenemos básicamente todos los elementos para poder pasarnos al modelo lineal y olvidarnos del transistor como un dispositivo no lineal que tiene tres áreas, eh, tres zonas, ¿no es cierto? La zona de corte, saturación y activa. De ahora en adelante, cuando decimos ya el transistor está en la zona activa, ahora nos olvidamos del transistor como un dispositivo que trata señales continuas, y ahora vamos a tratar con el transistor como un dispositivo que trata solamente señales alternas, ¿ya? Vamos a asumir que está polarizado en algún punto de operación, ya no nos interesa, y ahora todos los modelos que vamos a ver de ahora en adelante son solamente señales alternas, ¿ya? Y es por eso, si se fijan, aquí hay una cosa media rara, a algunos les puede llamar la atención, de que el colector, ¿ya? Está a través de la resistencia colector, pero aquí si se fijan hay un cortocircuito, lo que normalmente era la fuente de tensión continua, ahora está cortocircuitado a tierra. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, eso sucede que como de ahora en adelante vamos a ver solamente las señales alternas, todo lo que sea fuente de tensión continua la vamos a reemplazar por un cortocircuito, ¿ya? Y todo lo que sea una fuente de corriente continua lo vamos a reemplazar por un circuito abierto, ¿ya? Así que como aquí había una fuente de tensión continua, una fuente de alimentación, ahora pasa a ser un cortocircuito, ¿ya? Así que ahora para efectos de señales alternas, esto es un cortocircuito, ¿ya? Es un cortocircuito. Por lo tanto, eso vamos a ver qué implicancias tiene, pero de nuevo, todas las señales que vamos a ver de ahora en adelante en estos circuitos son todas señales alternas. Ya no hay señales continuas. Nos pasamos entonces a eso. Aquí, ya, y aquí está un poco bueno, la pequeña demostración de que la relación entre la resistencia RPi, o sea, la resistencia cuando yo veo cómo es la corriente que circula debido a una tensión que yo aplico en la base, ya como es la corriente de base decía, esa es la relación RPi, está relacionado con el RE, que es cómo cambia la corriente de emisor cuando yo aplico una variación de voltaje base-emisor, ¿ya? Y están relacionados en la relación entre el emisor y la base, eso es el beta más 1, ¿ya? El beta más 1 que ya sabíamos. Así que RPI se puede calcular en base si ya se tiene el RE, o al revés, el RE se puede calcular rápidamente si ya se tiene el RPI, ¿ya? Con esa fórmula. ¿Ya? Entonces, lo último que nos falta, en realidad, es que nosotros cuando tenemos un amplificador de voltaje, o sea, de señales, a nosotros nos interesa ver cómo se ve la señal de voltaje en la entrada y cómo se ve la señal de voltaje a la salida. Pero hasta ahora nosotros tenemos una señal de corriente a la salida, ¿ya? La corriente de colector.
Entonces, para convertir esa señal de corriente de colector en una señal de voltaje de colector, nos falta un elemento. ¿Cuál es ese elemento? La resistencia de colector, ¿ya? La resistencia de colector va a ser la encargada de convertir la corriente IC en un voltaje BC, ¿ya? Eso es todo. Así que es una, por ley de Ohm, es simplemente una relación lineal, no hay mayor misterio, pero aquí lo vamos a formalizar. Entonces, de nuevo, el mismo análisis que hicimos antes, ahora la tensión de colector, que tiene una parte continua y una parte alterna, la podemos separar. La parte continua va a ser el voltaje VCC, hacia donde está conectada la resistencia RC, menos, dijimos, esa caída de tensión que tiene la resistencia RC, que es RC por la corriente que circula. Y dijimos, la corriente que circula por RC es la corriente colector, que a su vez tiene una parte continua y una parte alterna, ¿ya? Entonces, de nuevo, podemos descomponer la corriente IC continua con la alterna como dos corrientes independientes, hacemos superposición, y ahora las podemos reagrupar y decimos todo lo que es continuo va a ir a la izquierda y todo lo que es alterno va a ir a la derecha, ya no hemos hecho nada más que eso. Así que la parte continua es VCC menos la corriente continua de colector por el RC, ¿ya? Menos la corriente de colector por la parte alterna multiplicado por RC, ¿ya? Hasta aquí no hay mayor misterio y podemos renombrar todo esto que está en paréntesis, le vamos a poner un nombre, va a ser la corriente de colector debido a las señales continuas, ¿ya? Menos la corriente de colector debido a las señales alternas multiplicado por RC, ¿ya? Y aquí es donde aparece un signo negativo, ¿ya? Y ese signo negativo es finalmente importante porque es el que nos indica que hay un desfase entre la señal de voltaje que vamos a aplicar y la señal de voltaje que vamos a tener a la salida del transistor, ¿ya? Entonces, aquí para finalizar, la tensión de colector alterna, la que aparece en el colector, pero solamente debido a las señales alternas, va a ser entonces, como dice acá, la corriente alterna multiplicado por RC, y la corriente alterna dijimos que era la tensión base emisora alterna multiplicado por el GM, ¿ya? Y ahí aparece ese menos que nos va a acompañar, ¿ya? Después multiplicamos con el RC. Y todo esto entonces es el factor que hay entre la tensión de colector a la salida, la tensión base emisor a la entrada, ¿ya? Si se fijan, y están con este factor menos GM multiplicado por RC, aquí el C debería ser chiquitito, ¿ya? Entonces son esos dos valores que van a finalmente darnos la ganancia del amplificador, ¿ya? La ganancia así como amplificador de voltaje, ¿ya? Entonces, teníamos un amplificador de transconductancia, pero si finalmente a ese amplificador de transconductancia le aplicamos un RC, entonces se convierte todo este sistema, si quieren, en un amplificador de voltaje, donde tenemos un voltaje de entrada, que es el que vemos acá, y un voltaje de salida, que es el que vemos allá, el voltaje DC, ¿ya? Y este factor de acá entre medio es la relación, entonces, entre los dos voltajes, que es la ganancia, ¿ya? Y ven que tiene un negativo, ¿por qué? Porque la fase se va a invertir. Así que la ganancia de voltaje son la relación entre estos dos voltajes y son estos términos que menos GM por RC, ¿ya? De nuevo, el mismo monito no ha cambiado nada, ¿ya? Entonces ya sabemos, nosotros aplicamos una señal alterna. Ahora ya no nos interesa la parte continua. Decimos, si aparece una señal alterna aquí entre base y emisor, va a aparecer otra señal alterna entre colector, en este caso en el colector, ya con respecto a tierra, ya que va a estar determinado por GM y LRC. Así que si yo quiero que ese voltaje a la salida sea más grande, tengo que amplificar el RC, ¿ya? Tengo que hacer que el RC sea más grande. El problema es si hago que RC sea más grande, voy a estar corriendo también mi punto de operación continuo, ¿ya? El punto Q. Entonces el RC no puede ser muy grande, ¿ya? Así que, porque si no va a hacer que el transistor se sature, ¿ya? Entonces tengo que buscar un RC adecuado, ¿ya? Para que el punto de operación esté como en la zona intermedia del transistor, ¿ya? Mientras más grande mejor, así hago, como ven, que la ganancia sea mayor, ¿ya? El RC es mayor, la ganancia es mayor. O la otra alternativa es que el GM sea mayor. Para que el GM sea mayor, tengo que hacer que pase más corriente continua por el transistor. O sea, el punto de operación, el punto Q, tiene que ser más elevado. Una de las dos cosas va a ser entonces que la ganancia, como ven, AB sea mayor, ¿ya? Entonces, un ejercicio. No sé, bueno, hagamos una pausita porque como que habla harto. No sé si alguna consulta o algún comentario hasta acá con respecto a lo que he mencionado. Entonces, libertad de preguntar cualquier cosa.
Un segundito, voy a ver, que parece que mi hija me está llamando. Oh, y bueno, ya, esperando un segundito. Ya, chiquillos. Entonces, hasta aquí con el amplificador. ¿Ya? Entonces, matemáticamente está establecido ya que podemos transformar entonces el transistor, un dispositivo no lineal, en utilizar modelos lineales. Entonces, ahora vamos a presentar los modelos lineales. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿ya? En base a lo que ya hemos visto, previo a la introducción del modelo lineal, pero dice así, dice en el circuito que se aparece, se observa acá, ¿ya? La tensión base emisor, ya continua, se fija. ¿Para qué? Para que en la corriente que circula como colector, ya continua, sea 1 mA. ¿Ya? Así que a ustedes básicamente no sabemos cuánto es la tensión base emisor, pero sabemos que se ajusta para que aquí pase entonces una corriente de 1 mA. Es un poco lo que hicimos en el laboratorio. Yo en el laboratorio, en vez de tener una tensión controlada, ustedes tenían un potenciómetro, pero finalmente el potenciómetro les generaba una tensión continua, ¿no es cierto? Y ustedes ajustaban el potenciómetro para tener una cierta, no corriente, no miraban la corriente directamente, pero sí miraban la tensión colector-emisor, que eran 3 volts, ¿no es cierto? Yo les había dicho al principio que dejaran 3 volts aquí, y es lo mismo. Así que yo fijo una cierta tensión, que en realidad no sé ni cuánto es, yo simplemente estoy mirando la tensión colector-emisor, o en este caso estoy mirando la corriente, y cuando llego a ese punto digo, ya, ok, ya estoy en el punto de operación que me interesa. ¿No? Si quieren pueden medir cuánta es la tensión que le estoy inyectando en la base, pero no es necesario saberla a priori. Entonces, pasa lo mismo. Aquí no sabemos cuánto es la tensión base emisor continua, pero sabemos que está definida con tal de que por aquí está pasando 1 mA en el colector. ¿Ya? Miliamper. Entonces dice sea BCC 15 volt, ¿ya? O sea que tenemos 15 volt acá. Tenemos un RC de 10 kilos, ¿ya? 10 kilos. Un beta de 100 veces, tenemos un beta de 100 veces. Encuentra entonces la ganancia de voltaje entre la señal alterna. Recuerden aquí que la nomenclatura es cuando la letra aparece, las variables aparecen en cursiva, son señales alternas, y cuando aparecen en mayúscula, así como letra de imprenta, como el de acá arriba, son señales continuas, ¿ya? Estas son señales alternas, esas son señales continuas, ¿ya? Entonces aquí nos están preguntando la ganancia entre el voltaje colector y el voltaje base emisor, pero solamente de la señal alterna, ¿ya? Y nos dicen además que la señal alterna, estamos ingresando 5 milivolts, ¿ya? Seno de 5 milivolts básicamente es la amplitud, ¿ya? Y nos dicen entonces encuentre la función de voltaje a la salida, pero ojo que aquí la función de voltaje a la salida en el colector es continua y alterna, ¿ya? Tienen las dos tipos de letras. Y también lo mismo con la corriente aquí, ¿ya? Que nos preguntan cuál es la corriente de base continua y alterna. Entonces, lo primero es, como ya sabemos la fórmula de la ganancia, nosotros sabemos al tiro si tenemos un voltaje de entrada base emisor, podemos calcular inmediatamente el voltaje a la salida del colector utilizando la fórmula. La ganancia está determinado, dijimos, por el GM y el RC. El GM es es la corriente continua que circula por el transistor y nos dan que es 1 mA, así que ya sabemos ese dato, es 1 mA dividido por el voltaje térmico que son 25 milivoltios. ¿Ya? Y el RC son 10 kilos. ¿Ya? Así que hacemos esa multiplicación y nos da entonces menos 400 veces. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo aplico un voltaje base emisor, ese se va a multiplicar por 400, ¿ya? En amplitud, y va a aparecer el voltaje aquí a la salida 400 veces más grande, ¿ya? Pero invertido en fase, por eso dice que es negativo. ¿Ya? Así que yo podría utilizar esa información inmediatamente para calcular la señal alterna aquí, ¿ya? Entonces, de hecho, lo hago. Tengo, si mi señal alterna en la base es 5 milivolts, ¿ya? Entonces, ¿cómo se vería mi señal alterna en el colector? La señal alterna del colector serían, bueno, los 5 milivolts multiplicados entonces por 400, ¿ya? Entonces,
la parte de arriba, si se fijan, de esta fórmula, o sea, no fórmulas de esta ecuación, es la parte continua y la parte de abajo es la parte alterna, ¿ya? La parte continua, ya veamos la parte continua primero. ¿Cuánto es la parte continua? Es, bueno, el voltaje que teníamos acá, VCC, menos la corriente continua multiplicado por RC, eso me va a dar mi voltaje continuo en VC, ¿ya? Tensión continua eran 15, menos, nosotros nos dijeron que era 1 mA continuo, así que 1 mA multiplicado por el RC, que son 10 kilos, así que 1 mA por 10 kilos son 10 volts, 15 volts menos 10 volts son 5 volts, ¿ya? Así que aquí tenemos 5 volts continuos en el colector, ¿no es cierto? Volts continuos. Y la parte alterna, como les decía, podemos utilizar esa ganancia que sabemos que es M por RC, que son menos 400 veces, y lo multiplicamos entonces por la señal alterna que eran 5 milivolts y nos quedan 2 volts, ¿ya? Así que la señal que nosotros tenemos aquí en BC son 5 volts continuos menos 2 volts alternos de amplitud, ¿ya? O sea, en el valor peak de esto nos quedaría 5 menos 2, o sea, nos quedaría 3 volts, por el voltaje mínimo serían 3 volts, y al revés, cuando la señal está en menos 180 grados, o sea, menos, perdón, 90 menos 270, está en 270 me refiero, sería más 2 volts, así que serían 7 volts el voltaje máximo que tenemos acá, ¿ya? Si quieren lo pueden dibujar ahí para que les quede clarito. Yo lamentablemente no traje mi tableta para dibujar, así que no les puedo dibujar, no quedaría muy bonito, pero bueno, eh, podría ser esfuerzo, pero no, ya lo he hecho antes y no queda bien. Bueno, entonces, esa es la señal acá a la salida, ya la señal de colector. Entonces tiene una parte continua que son 5 volts y tiene una parte alterna que son 2 volts con contrafase. Ahora, la corriente de base, ¿cómo lo podemos calcular? Si quieren esa tensión bueno, aquí hay dos formas. Una que sabiendo la corriente de colector, lo dividamos por beta, la parte continua ya nos dijeron es 1 mA, así que la parte continua del beta, o sea, de la base quiero decir, es lo mismo pero dividido en beta, ¿ya? Así que 1 mA dividido en beta, 1 dividido en 100, ¿cierto? Y la parte alterna es, como dice, GM dividido en beta por la tensión emisor, base emisor, que también nos dan. La tensión base emisor es 5 milivolts, ¿ya? Entonces los 5 milivolts lo multiplicamos por GM y lo dividimos por beta y también nos debería dar la parte de corriente, ¿ya? Así que eso llevado acá nos quedaría entonces 10 microamperes, la parte continua, más 2 microamperes alternos, ¿ya? Esa sería la corriente entonces que pasa por base. Así que eso, ya podemos entonces empezar a calcular corrientes y voltajes alternos, ya en base a un modelo lineal, ya que vamos a presentar entonces a continuación, ya. Entonces, el modelo se llama el modelo pi híbrido, ya. El modelo pi híbrido, entonces, como les decía, toma, básicamente es como tomar el transistor como está dibujado acá, yo lo recorto y lo saco, pongo el modelo lineal en reemplazo, ¿ya? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Y hay una explicación matemática que en realidad no me la voy a saltar un poquito porque no nos aporta para lo que quiero mostrar. Acá está el modelo entonces. En realidad esto va primero y después esto va después. Veamos el modelo primero. Entonces el modelo vamos a tener también los tres terminales, la base, el colector y el emisor, ¿ya? Pero ahora ya no hay un transistor adentro, sino que hay, como les decía, un amplificador de transconductancia, ¿ya? ¿Cómo era el amplificador de transconductancia? No tiene una resistencia de entrada, como todos los amplificadores, tiene una fuente de corriente controlada a la salida, ¿ya? Aquí podrían haber dos terminales, uno que se vaya hacia la izquierda, otro que vaya hacia la derecha, pero en realidad esos dos terminales están unidos y se van a un solo terminal, que en este caso es el emisor. Y entonces, en este amplificador transconductancia tenemos una impedancia de entrada, como cualquier amplificador, y esa impedancia de entrada es el RPi, que nosotros calculamos los parámetros del punto de operación del transistor. Y también tiene un factor de transconductancia, ¿ya? Por eso su nombre, que es Gm, ¿ya? Que también lo calculamos del punto de operación del transistor. Así que básicamente en el circuito que ustedes tengan, sacan el transistor y van a poner este modelito que está acá. Como ven, es lineal, ¿ya? Y entonces ustedes pueden usar
ley de Kirchhoff de voltaje, ley de Kirchhoff de corriente, ley de Ohm, etcétera, para resolverlo, y ya no necesitan pensar en términos de señales, o sea, de zona activa, de corte, saturación, eso ya pasó, ¿ya? Nosotros ya sabemos que tenemos que asumir que el transistor está en la zona activa, por lo tanto usamos directamente este modelo. Lo otro importante de este modelo es que solamente hay señales alternas, o sea, todo lo que es continuo desaparece del circuito, ¿ya? Entonces, si hay fuentes de tensión continuas, se reemplazan por cortocircuitos, y si hay fuentes de corriente continuas, se reemplazan por circuitos abiertos, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, en el modelo que tenemos acá, el de la izquierda, nosotros vemos que la corriente que sale de la fuente de corriente controlada es Gm por la tensión base emisor, que es lo que hicimos el análisis matemático previo a esta diapositiva. O sea, yo aplico una tensión aquí y yo voy a obtener una corriente acá, ¿no es cierto? Y la relación es el Gm. Ahora, si yo conecto este amplificador a una etapa previa, entonces la impedancia de entrada, el RPI, va a interactuar con la impedancia de salida de la etapa anterior, ¿ya? Por eso es importante. Pero también tenemos una alternativa, la que está a la derecha. En realidad es lo mismo, es simplemente como decía un amigo, vuelta el 8 nomás, ya queda exactamente igual. Tenemos el mismo modelo, pero solamente que lo vamos a analizar no desde el punto de vista de la tensión base emisor, sino que de la corriente de base que va a entrar por acá, ¿ya? El RPI es el mismo, ¿no es cierto? Si yo calculé el RPI, bueno, ese es el RPI. Ahora, si yo por algún motivo, perdón, sé cuánto es la corriente de base que entra, ¿ya? Yo puedo decir entonces que la corriente que va a pasar por la fuente de corriente controlada es beta veces la corriente de base que entra, ¿ya? Entonces, si yo sé que mi corriente de base es, no sé, 1 mA alterno, acuérdense que todo esto es alterno ahora, ¿ya? Si hay 1 mA peak, entonces la corriente de colector va a ser 1 mA multiplicado por beta, ¿ya? Así que en realidad es el mismo modelo, solo que aquí yo estoy tomando la corriente de base y la multiplico por beta para obtener la corriente colector, pero acá yo tenía la tensión base emisor, ¿ya? La multiplico por Gm para obtener la corriente colector. En realidad ustedes saben que la tensión base emisor y el Gm me van a dar finalmente mi corriente de base y mi corriente, o sea, es lo mismo, ¿ya? Y el beta. Esas variables están relacionadas entre sí, de hecho aparece acá abajo. El Gm es igual a la corriente colector continua, el punto de operación, dividido en el voltaje térmico, y el RPI es beta veces dividido, o sea, el beta dividido en Gm, ¿ya? Esas son puras fórmulas que ustedes van a anotar en sus formularios, así que no es, no es algo que tengan que aprenderse de memoria, ¿ya? Y por último, aquí está la demostración de que uno es igual al otro. Dijimos por un lado Gm y por la tensión base emisora alterna es lo mismo que Gm por esa tensión base emisora, en el fondo por ley de Ohm, es igual a la corriente por el R, ¿ya? El I por R, y ahí se puede reordenar, y reordenando entonces nos dice que finalmente el Gm por el RPI es igual al beta, ¿ya? Gm por RPI es igual a beta. Así que eso es lo que relaciona que en un lado hay Gm y el RPI, y por el otro lado solamente hay beta, ¿ya? Ya. Entonces, algunos ejemplos que vamos a ver a continuación. Dice, encontrar el voltaje que está en la tensión de colector, ¿ya? Del circuito, o sea, todo esto, de nuevo, de ahora en adelante va a ser todo alterno, ya las señales continuas desaparecieron. Eso, si se fijan en este circuito, no hay una fuente VCC. Había una fuente VCC, pero esa la conectamos a tierra, así que ahora lo que tenemos es lo que está acá. Aquí está la fuente VCC, ¿ya? Pero ahora, como es una fuente continua, ya no está en el modelo, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros entramos a utilizar los modelos, por ejemplo, el modelo híbrido, esa fuente VCC se convierte en un cortocircuito, por lo tanto está conectado ahora el R2, que era el RC, está conectado directo a tierra. Entonces, tenemos esta configuración, tenemos una R en la base, tenemos una R en el colector y tenemos un transistor que tiene determinados parámetros. Tenemos que saber cómo está polarizado ese transistor, o sea, cuál es su corriente continua, solamente para calcular el Gm. Después de eso ya no nos interesa nada más lo continuo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ese transistor, como yo le decía, lo sacan, recortan, pescan una tijera, lo sacan, y reemplazan entonces el modelo pi híbrido, que yo lo dibujé acá con los monitos del multisim. Nos quedaría entonces, ¿qué cosa? Dos mallas, ¿se fijan? Una malla donde está el R1, el RPI, ¿ya? Y se va a tierra, o sea, una malla que es, por así decirlo, independiente. Y otra malla donde tenemos el R2, ¿ya? O RC, si quieren llamarlo, ¿ya?
conectado con la fuente de corriente controlada, ¿ya? Y ese es el fin de la malla, ¿ya? Y todos, aquí no se confundan con eso, este monito que está acá entre medio es simplemente decir que uno controla al otro, ya, nada más que eso. Pero los dos están tirados a tierra, ¿ya? Así que en realidad son dos mallas independientes, salvo por el hecho de que una malla define el valor de corriente de la otra malla, ¿ya? Pero aparte de eso son dos mallas independientes. La primera malla es bastante sencilla, es un divisor de tensión entre R1 y RP nomás, ¿ya? No, no es más que eso. Así que eso, ¿ya? Ahora ese transistor que antes era como un objeto medio complicado, ahora pasó a ser dos mallas, ya es un sistema lineal relativamente sencillo. Así que ahora el problema se traduce, del amplificador, se traduce en estimar cuál es la corriente o el voltaje que circula, el voltaje que cae en la RP o la corriente que circula por el RP. Con eso podemos determinar cuál es la corriente en la segunda malla, la que está a la derecha, para calcular cuál es el voltaje BC, ya debido a la corriente que pasa por acá, multiplicado por el R2. ¿Ya? Y de nuevo las fórmulas las mismas, el GM entonces es el punto de operación dividido en el BT, el RPI es beta partido por GM, ¿ya? Y así, y bueno, el divisor de tensión, ¿ya? O la corriente, si quieren, la corriente que pasa por acá es el voltaje V1 dividido en las dos resistencias, el R1 más el RPI, que aparece acá. ¿Ya? Así que con eso ustedes deberían poder resolver ya estos amplificadores que se van a poner en cascada, pero que anteriormente eran transistores, en un circuito con varios transistores que podría verse súper feo, ahora se van a reemplazar y se va a ver como un sistema con puros amplificadores de los que vimos al principio de la asignatura, conectados en cascada y eso ustedes ya lo saben resolver. Lo único que no se tienen que perder nomás. Entonces, aquí, bueno, la relación entre las corrientes, que es el beta, en este caso también de las señales alternas, y la tensión que van a tener ustedes acá, entonces va a ser producto de la corriente que circula por acá, multiplicado por el R2, ¿ya? Así que si lo ponen todos juntos les queda como esta fórmula de acá, que se ve media grande, pero en realidad no es nada complicado. ¿Ya? Ese es entonces el modelo pi híbrido, ¿ya? Tiene un nombre, qué sé yo, porque en realidad, bueno, lo de híbrido no lo voy a explicar acá, pero eh, él básicamente es la resistencia, como vemos, que ve un circuito que se conecta desde la base, ¿ya? Entonces, ¿cómo cambia desde el punto de vista de señales alternas, cómo cambia la corriente cuando yo aplico un cierto voltaje? Ese es RPI el que me lo dice, ¿ya? Eso, entonces, esto termina a las 3:40, nos queda todavía un poquito. El siguiente modelo, como se imaginarán, es el que se deriva cuando yo veo desde el emisor. O sea, yo desde el emisor aplico una señal y quiero saber qué corriente pasa por el emisor. Entonces, como ya vimos, eh, podemos calcular una resistencia de emisor a señales alternas, ¿ya? Que me dice cuál es la relación entre la tensión base emisor y la corriente de emisor. En ese caso yo puedo redibujar mi modelo como se ve acá, que es distinto al caso anterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se fijan, a ver, analicemos, vamos a volver uno más atrás. El de acá, el modelo pi híbrido, tenemos la base y el emisor, ¿ya? Y entre la base y el emisor hay un RPI, hay una resistencia, ¿ya? Y por último, entre el colector y el emisor hay una fuente de corriente, ¿ya? Ese base y colector se unen y van a dar al emisor, ¿ya? Pero lo importante es que entre la base y el emisor hay una resistencia, ¿ya? Y entre el colector y el emisor hay una fuente de corriente y que esas dos corrientes se unen en el emisor. En cambio, en el modelo T, el que tenemos acá, entre la base y el emisor también hay una resistencia, ¿ya? Pero ahora entre el colector y el emisor no hay solamente una fuente de tensión, de corriente quiero decir, sino que hay una fuente de corriente y la resistencia, ¿ya? O sea, ahora esta resistencia está también presente entre el colector y el emisor, ¿ya? Lo cual podría parecer una desventaja, pero para algunos aspectos es una ventaja, ¿ya? ¿Para qué es una ventaja? Es una ventaja, por ejemplo, cuando, cuando yo aplico una tensión base emisor constante. A ver, bueno, vamos a ver a continuación un ejemplo donde se utiliza el modelo T, nos ayudará bien. La idea de utilizar alguno de los dos modelos para empezar son equivalentes, ¿ya? Lo que calculen con un modelo van a calcular los mismos valores, las mismas variables eléctricas con el otro modelo, ¿ya? Uno utiliza el modelo T o el modelo pi híbrido simplemente por cuál es el que le conviene más, ¿ya? Cuál es el que es más fácil de utilizar para un circuito determinado, ¿ya? Pero bueno, entonces,
volviendo al modelo, tenemos también las mismas variables, en este caso el GM, que lo calculamos en base al punto de operación, ¿ya? Y tenemos el RE, que también lo calculamos en base al punto de operación, ¿ya? Las fórmulas determinadas. El RE dijimos que era alfa partido por GM, que puede ser aproximado a 1 partido por GM, ¿ya? Entonces, tenemos la demostración de que estos dos son equivalentes. Aquí a todo esto, el modelo de la izquierda dice que el GM, o sea, que la corriente de colector va a ser la tensión base emisor multiplicado por Gm, ¿ya? O sea, si yo tengo una tensión base emisor, la que se ve en esta resistencia de emisor, ya la multiplico por Gm, voy a obtener la corriente de colector. La de la derecha nos dice que si yo conozco la corriente de emisor, ya, yo por algún motivo sé cuál es la corriente que pasa por el emisor, entonces la corriente de colector es alfa veces esa corriente, ¿ya? Pero los dos modelos son iguales, y ustedes saben, el alfa está relacionado con el Gm, como vemos acá, y la resistencia de emisor. Así que en realidad los dos modelos son lo mismo, ¿ya? De nuevo, dar vuelta el 8. Ok. Entonces, aquí es donde se podría, bueno, este es el mismo, perdón, antes de ver el ejemplo, aquí es donde se reemplaza, ¿ya? Este circuito que vemos acá por el modelo T, ¿ya? Entonces, como vimos, nosotros podemos hacer, hay circuitos donde se ingresa la señal no por la base, sino que se puede ingresar la señal por el emisor, ya dejar la base anclada a un punto fijo y obtener una señal por el colector, como vemos acá, ¿ya? Parece algo raro ingresar la señal por el emisor en vez de la base, pero eso es lo que se llama la configuración ¿cómo se llama? De base común. Entonces, en esta configuración, de nuevo, no tenemos señales continuas, no tenemos fuentes de tensión continua en ninguna parte, porque eso lo sacamos cuando aplicamos estos modelos. Estos modelos son solamente para analizar señales alternas, así que todo lo que es continuo desaparece, ¿ya? Entonces, en esta señal, o sea, en este circuito, ahora reemplazamos transistor, lo recortamos, lo sacamos y ponemos nuestro modelo, ¿ya? Donde recordamos, entonces, la base va a estar conectada a tierra, así que en nuestro modelo T, que es el que aparece por acá, la base está conectada a tierra, ¿ya? El emisor está conectado al R1, así que el emisor, tenemos el RE a todo esto, y después tenemos el R1, ¿ya? El RE, que es la resistencia interna, el R1, que es esta resistencia que está acá, y después la tensión B1, la dibujamos acá, la tensión B1, ¿ya? Y por el colector, entonces tenemos entre tanto la fuente de corriente controlada, luego tenemos entonces conectado el R2, como ven, el R2 conectado a tierra, y ahí está el voltaje BC, ¿ya? Así que utilizando el modelo T, nosotros tenemos este circuito que vemos acá, que es una sola malla, ¿ya? Y aquí quizás lo interesante es que al dejarlo de esta forma, nosotros sabemos que la base está en un punto de voltaje fijo, que en este caso son 0 volt, y por otro lado tengo en el emisor un voltaje de V1, ¿ya? Entonces la corriente que va a pasar por IE, o sea, la corriente IE, mejor dicho, va a estar determinado por el voltaje V1 y la diferencia de voltaje entre estos dos puntos, ¿ya? Dividido por la resistencia total, que en este caso es RE más R1, ¿ya? Así que con eso yo calculo el IE. Como ya que tengo el IE, ya sé que el IC es alfa veces el IE, o sea, es prácticamente lo mismo, ¿ya? Y esa corriente que circula por acá es la que finalmente me va a generar el voltaje DC, ¿ya? O sea, bueno, aquí están las fórmulas de siempre. Ahí está. ¿Cuánto es IE? IE es, por un lado, el voltaje de arriba, en este caso, que sería 0, menos el voltaje de abajo, que en este caso sería V1, ¿ya? Dividido por la suma de las dos resistencias, que sería RE más R1, ¿ya? Eso me da la corriente IE. Y luego la corriente IC es alfa veces eso, ¿ya? Y por lo tanto me queda igual. Y esa corriente IC la multiplico por R2, ¿ya? Y me da el voltaje DC, ¿ya? Y aquí hay que ver el sentido de la corriente. La corriente aquí va hacia abajo, entonces la corriente aquí va hacia arriba. Como la flecha está arriba, el negativo queda arriba, el positivo queda abajo de la caída de tensión de R2. Por lo tanto, ese voltaje BC está en contrafase, o lo mismo que ya habíamos visto, que la ganancia es menos GM por R2 o por R que sea que se llame, ¿ya? Y ahí entonces nos da esta formulita, ¿ya? Así que ahí ya tenemos un ejemplo de cómo utilizar el modelo T, ¿ya? Para este circuito que vemos acá, y nos queda eso que está ahí.
Ya. Entonces, para concluir, el resumen de todo este capítulo es el siguiente. Entonces, primero vimos la condición de pequeña señal. ¿Qué es la condición de pequeña señal? Es entonces esa aproximación que nosotros vimos que para que una función, en este caso exponencial, se pueda modelar como una función lineal, ¿ya? Eso es verdad si es que el exponente de la función exponencial es menor que uno, ¿ya? Entonces, esa condición, nosotros la llamamos la condición de pequeña señal, o sea, que para que el transistor se comporte como un dispositivo lineal para señales alternas, entonces tenemos que tener un voltaje de base, quiero decir, base emisor, que sea menor, mucho menor que el voltaje VT. Ya el voltaje VT son 25 milivolts. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es mucho menor? Bueno, no sé, la mitad. ¿Ya? 12 milivolts si quieren, 10 milivolts. ¿Ya? Y como aproximadamente. ¿Ya? Entonces, la tensión que ustedes miren entre la base y el emisor, la parte alterna, eso es lo que hicieron hoy día en el laboratorio, todo esto, ver solamente la señal alterna de base emisor, tiene que ser siempre una señal pequeñita, ¿ya? De nuevo, menor a 10 milivolts, porque si es muy grande, ya el dispositivo va a empezar a distorsionar, ¿ya? Ustedes después lo pueden medir en el osciloscopio con la función FFT si quieren. Van a ver que cuando ese voltaje empieza a crecer mucho, empiezan a aparecer las armónicas, ¿ya? Eh, entonces, esos 10 milivolts son más o menos lo que se necesita. ¿Ya? Si eso lo llevamos a corriente alterna, corriente, más o menos la corriente, eso, o sea, este requerimiento, esa condición de pequeña señal, si nosotros lo llevamos a las corrientes de colector, es equivalente a decir que la señal alterna en el colector, o sea, cuando ustedes vean la señal alterna en el colector, no debería ser mayor que el 40% de la componente continua en el colector, ¿ya? Si es mayor que el 40%, significa que en realidad el transistor está recibiendo mucho voltaje base emisor, por lo tanto probablemente está distorsionando, ¿ya? Eso de abajo no es tan importante, pero sí la condición de pequeña señal que en el fondo necesitamos una señal pequeñita para que todo el sistema se comporte como un dispositivo lineal, ¿ya? Después hablamos de la transconductancia del GM, que deriva del punto de operación de la corriente de colector DC. Después hablamos entonces del modelo pi híbrido, ¿ya? Que utiliza el modelo de señal alterna. O sea, todo lo que es modelo pi híbrido y modelo T es solamente para señales alternas. Ya no existen las señales continuas. Todo lo que sean fuentes de tensión se reemplaza por cortocircuito y fuentes de corriente por circuitos abiertos en nuestros circuitos que vamos a analizar, ¿ya? Eh, y vimos cómo calcular la resistencia RPI, que es la resistencia entonces que entra, o sea, la resistencia a la impedancia de entrada del modelo de amplificador lineal, eh, para las señales alternas, ¿ya? Ese RPI se deriva entonces también de la transconductancia y del beta, ¿ya? El modelo T lo mismo, ¿ya? Entonces pudimos calcular el RE, el equivalente al RPI, pero solamente, o sea, pero cuando hablamos de señales desde el emisor. ¿Ya? Entonces con eso termina el análisis matemático de cómo llegamos a utilizar un transistor como un amplificador de señales alternas, ¿ya? Entonces con eso terminamos la clase de hoy día. Y ya está. Entonces, para lo que me están escuchando, vamos a pasar lista, porque hoy día era como una sesión sincrónica, ¿ya? Entonces vamos a pasar listilla. Por lo tanto, ¿cómo se hace? Ah, claro, puedo hacer lo mismo que hago siempre, solo que la voy a transmitir por streaming y ahí ustedes entonces pueden validarse, ¿ya? Entonces les pido que saquen porfa sus aplicaciones. De hecho ya no necesito grabar más, así que me despido de los que están viendo el video, pero los que están aquí live en la clase, les pido que saquen su aplicación de, ¿cómo se llama? De la PUCB para validar el código QR.